Bienvenidos al avance del capítulo 65 de la telenovela Simplemente María. María le pregunta a Juan Carlos si acaso piensa destruir el futuro de José Ignacio casándolo con Laura. Él le responde que no es eso, sino que los muchachos se quieren y ya viene un bebé en camino. Por lo tanto, hay que apoyarlos. Pero María le grita con mucho enojo que ella no va a apoyar esa sinvergüenzura. Juan Carlos le pregunta si acaso continúa con ese rencor, y entonces no es que no quiera apoyar a su hijo, sino que su ego está herido porque José Ignacio se enamoró de Laura del Villar. María le hace saber que para su desgracia se enamoró de la hija de la mujer que más lo odia, así que José Ignacio no se casará con ella. Juan Carlos le asegura que sí se casará porque él es su padre y le va a brindar todo su apoyo. María le recuerda que se acordó muy tarde de que es su padre, así que no tiene derecho de opinar. Seguidamente le insinúa que ahora quiere ayudar a su hijo para que él no cometa el mismo error, por lo que Juan Carlos le confirma que así es y no quiere que José Ignacio sea un cobarde como lo fue él, que no supo cuidar de su hijo ni de su mujer, que siempre ha amado. María lo mira muy feo y le dice que ahora no pretenda que le agradezca por su abandono, ya que solita salió adelante junto a su hijo. Juan Carlos la felicita por su boda con Víctor Carreño, a lo que María le agradece y lo despide a la fuerza para que se vaya. Juan Carlos no se marcha, sino que le manifiesta que aunque se vaya a casar con otro y lo haya olvidado, no quita que él siga siendo el padre de José Ignacio. Ivonne está afuera en el coche, esperando a que José Ignacio salga de su escondite. Por su parte, Laurita le está diciendo a su novio que tiene miedo de que alguien lo siga y descubra dónde ella se está escondiendo. Él le pide que no se preocupe porque a nadie se le ha ocurrido pensar que ella está en ese lugar. Luego le comenta que el abogado Rafael le propuso casarlos, llegando a algunos acuerdos. Laura se pone contenta y exclama que eso es lo que más desea, además que su abuelito es muy bueno porque siempre los ha querido ayudar, solo que a él no se deja. José Ignacio le hace saber que no quiere nada de su familia y le pide que se olvide que es de la familia del Villar. Laura le pide que recapacite porque está actuando igual que sus madres y ella solo quiere estar casada con él cuanto antes para no seguir escondida, por lo que José Ignacio le da su palabra de que va a aceptar y hará lo posible para estar juntos de nuevo. María le cuenta a Rita que el descarado de Juan Carlos vino a restregarle en la cara que va a luchar por la felicidad de su hijo. Rita menciona que esa familia es muy chismosa porque ya saben todo hasta que ella se va a casar con Víctor y expresa que seguro se le retorció el estómago, así como cuando ella se enteró que él estaba viviendo con otra mujer en Miami. María le dice que se sorprendió porque no se lo esperaba, pero si no le hubiera prestado atención a eso estuviera casada con él cuando el cínico le propuso matrimonio teniendo novia. Rita le pregunta si cuando vio a Juan Carlos no sintió nada. María le pregunta a qué se refiere. Rita le pide que no se haga la tonta, ya que sabe a qué se está refiriendo, a eso de las cosquillitas en el cuerpo y las maripositas en el estómago. María le dice que sí se sorprendió cuando lo vio, pero no sabe qué sintió en realidad, además que ya no puede seguir queriendo a ese hombre. Por su parte, Juan le está comentando a su padre que María sigue siendo la misma orgullosa que dejó la última vez, además que de provinciana ya no tiene nada. Gustavo le dice que ya sabía que no iba a tener éxito porque María no estaba de acuerdo en que su hijo José Ignacio se case con Laura por culpa de Lorena, ya que quiere protegerlo de ella. Juan Carlos exclama que deben casarse porque están esperando un hijo. Gustavo le hace saber que Lorena quiere borrar ese embarazo de la vida de Laurita, por lo que Juan Carlos menciona que su hermana tampoco ha cambiado nada, ya que sigue siendo mezquina y cruel. Gustavo le confiesa a su hijo que la causante de la muerte del padre de María fue Lorena y por eso es que
María los odia, tanto así que la única manera que esos muchachos sean felices es que se vayan lejos de esta familia. Juan Carlos se llena de rabia y le informa a su padre que irá a hablar con su hermana ahora mismo para hacerla entrar en razón, porque se va a dejar de ser un cobarde para defender a su hijo. Carmen le manifiesta a Víctor que tuvo que encargarse de todo porque él solamente estuvo pendiente de su noviecita y de su futuro hijo. Él le pide disculpas por estar tan ocupado, pero le prometen que allí estará para presentar el show. Rita le aconseja a María que no le diga a Víctor que Juan Carlos estuvo en su casa porque ella sabe cómo se pone con ese genio que se manda. María no está muy segura porque de todas maneras él se va a enterar y será peor, pero Rita le sigue insistiendo en que no le diga nada, ya de que de su boca no saldrá ni una palabra, además de que Víctor no va a entender porque Juan Carlos fue el amor de su vida. Entonces María le promete que va a seguir su consejo. José Ignacio se despidió de Laurita con un beso y le promete que va a hablar con el licenciado Hidalgo. Ella se queda regando las plantitas de doña Mati, pero en ese momento, para su mala suerte, aparece Ivonne preguntándole si ese es el lugar en el que se esconde, haciendo que Laurita se asuste mucho. Además, le reclama por haberle dicho a su mamá que ella estaba esperando un hijo de José Ignacio y por su culpa es que está allí. Ivonne le tira en cara que ella es una egoísta, que solamente está pensando en ella porque por su culpa José Ignacio va a tener que abandonar sus estudios y trabajar para mantenerla. Laurita se pone muy triste y le grita que ella solamente quiere a José Ignacio para ella y se lo quieren quitar. Ivonne descaradamente le dice que sí lo quiere, pero que le deje el camino libre porque él está prefiriendo a Laurita. Ella, al escuchar esto, se pone a llorar y le dice que ella no quiere arruinar la vida de José Ignacio. Entonces Ivonne aprovecha y le llena la cabeza de cucarachas pidiéndole que se largue y si lo ama que entonces lo deje libre. Gustavo y Florencia están hablando de Juan Carlos y sus sentimientos, ya que saben que aún siguen enamorados de María. En ese momento aparece Nadia y le pregunta por qué hablan tanto del ex amor de Juan Carlos. Por su parte, Juan Carlos discute con Lorena, ya que a ella no le importan los sentimientos de su hijo ni de Laurita. Lorena no se deja y comienza a hablar mal de María y del bastardo de su hijo. Juan Carlos le pide que no insulte, porque aquí el único culpable ha sido él, ya que fue un cobarde que no supo afrontar la situación. Además que María era mucho material para él. Lorena le grita que haga lo que haga o diga lo que diga, jamás permitirá que su hija se case con José Ignacio, y cuando la policía le traiga a su hija, José Ignacio se irá preso, porque ese será el costo de esa gentuza por haberse involucrado con su familia. Seguidamente Ivonne llega a la casa de Lorena. Esta no la recibe de buena manera, pero Ivonne le asegura que cuando le diga dónde se esconde su hija Laurita la va a interesar para qué vino. Lorena inmediatamente le pregunta si sabe dónde está su hija escondida, a lo que Ivonne le entrega la información y la dirección escrita de la casa donde se está quedando. Por su parte, Víctor encuentra a Laurita llorando y le pregunta qué le pasa. Ella le responde que no es nada, solamente que está triste porque José Ignacio dejará su carrera para empezar a trabajar y mantenerla a ella y a su hijo. Víctor le hace entender que eso es parte de su responsabilidad, pero no hay nada de qué preocuparse, por lo que Laurita se siente más tranquila y le promete cuidarse mucho. Román le pregunta a María por qué ha estado tan nerviosa en la jornada laboral. Ella le responde que tuvo una visita inesperada cuando fue a almorzar. Él le pregunta a quién le tocó el turno esta vez, a lo que ella le responde que a Juan Carlos del Villar. Román se sorprende mucho y le pregunta si aún lo quiere. Ella le asegura que no, porque está enamorada de Víctor y es él el hombre con el que se va a casar, pero Román le advierte que si sigue queriendo a Juan Carlos, lo mejor es que no se case con Víctor, porque si no van a sufrir mucho. María le vuelve a asegurar que no siente nada por Juan Carlos y está enamorada de Víctor. Laurita está barriendo la vecindad y en ese momento llega su mamá jalándola de los brazos para que se regresen a la casa, además para que abandone esa vecindad de mala suerte. Ellas forman un escándalo muy fuerte, por lo que tienen que salir Víctor y doña Mati a defender a Laurita. Lorena les pide que no se entrometan porque
que esa es su hija y hará con ella lo que quiera, incluido el hijo que va a tener, porque se lo va a sacar inmediatamente. Víctor no le permite que se lleven a Laurita, entonces Lorena los amenaza con denunciarlos con la policía para que los arresten a todos. María le comenta a Rita que mañana mismo le dirá a Víctor que Juan Carlos llegó a su casa porque no quiere tener secretos con él. Rita le advierte que se prepare entonces, además que él no se queda atrás porque ya montó su propio negocio con la resbalosa de la Carmen, pero le pide que no se preocupe ya que ella se verá más hermosa en la inauguración con ese vestido y Carmen morirá de celos. Alberto regaña a Lorena porque está loca y todavía sigue empeñada en deshacerse del hijo de Laurita. Lorena le pregunta para qué quiere que nazca ese bebé y cómo lo va a presentar, lo que Alberto le manifiesta que lo presentará como su nieto y el nieto de Juan Carlos. Seguidamente le advierte que no va a permitir que destruya a esa familia inocente. José Ignacio está en el despacho del abogado Hidalgo manifestándole su deseo de hacer el papeleo para poder casarse con Laurita. Él le entrega un portafolio con los requisitos que tiene que cumplir y le pide que se apresure. Posterior llama a Gustavo para darle la noticia de que su nieto aceptó su ayuda. Gustavo se pone muy contento y le pregunta que prosigue ahora, por lo que Rafael le responde que su nieto también aceptó trabajar en el buffet ya que tiene buena madera como abogado. Luego le recuerda que necesita hablar con Laura también. Después de la llamada, Gustavo y Alberto se marchan para ir a buscar a Laura antes de que Laura se adelante. Palmira recibe a Laurita en su casa para esconderla y le pide que se sienta como en casa. Luego de eso le pregunta por qué se está escondiendo. Ella le responde que ni su mamá ni la de José Ignacio quieren que se casen. Palmira le comenta que es porque son muy jóvenes. Laurita le hace saber que tienen que casarse porque ella está esperando un hijo de José Ignacio, por lo que Palmira se sorprende mucho y ahora ya no sabe si tenerla en su casa. Lorena le entrega la dirección al teniente Acuña para que vaya a buscar a su hija y le advierte que vaya preparado porque esa gente son unos delincuentes. El teniente le pide que se calme ya que todo depende de que su hija quiera regresar. Lorena lo amenaza con reportarlo si no cumple con sus deberes y le pide que deje de sacar conclusiones que no le competen. El teniente no se deja y le dice que en ese caso los dos tendrán que responder por muchas preguntas. Iris está conversando muy a gusto con Laurita y le parece muy romántico que se vaya a casar con José Ignacio. En ese momento llega a Palmira con unos panes. Laurita los recibe para ponerlos en la mesa, pero luego escucha cuando Palmira le dice a su hija que no quiere que se junte con esa porque después seguirá sus pasos. Más tarde, Laurita recuerda las palabras de Ivonne cuando le decía que José Ignacio sería un don nadie si se casa con ella, así que se coloca a escribir una carta de despedida. Mientras tanto, Ivonne está festejando que pronto José Ignacio va a quedar libre. Laurita deja la carta sobre la mesa y se marcha. María ya está lista para irse a la inauguración de la tienda de su prometido. En ese momento llega Juan Carlos y a María le disgusta que haya regresado, así que le pregunta para qué vino. Juan Carlos le responde que encontraron a Laura en la casa de Víctor Carreño. María no le quiere creer porque él ya se lo hubiese dicho. En ese momento llega Víctor y se enoja mucho al encontrarse con Juan Carlos. María le pregunta a su prometido si es cierto que escondió a Laura en su casa, por lo que a él le responde que sí la tenía escondida.